Hace algunos años, mi abuela me relató una experiencia que vivió mi abuelo, y aunque ha pasado mucho tiempo, no puedo sacarla de mi cabeza. Siempre he disfrutado escuchar tus relatos, y aunque suelo tomar las historias con un poco de incredulidad, esta en particular me hizo cuestionarme muchas cosas. Lo que voy a contarles ocurrió hace 2 décadas, durante el último viaje largo que mi abuelo hizo por carretera. Mi abuelo fue camionero toda su vida, un hombre fuerte, acostumbrado a la soledad y a manejar durante horas interminables. Mi abuela siempre decía que él no era de los que se asustaban fácilmente. Claro, a veces se ponía inquieto por pequeños detalles, pero nunca lo vi realmente temeroso, hasta esa noche que marcó un antes y un después. Según mi abuela, mi abuelo había salido a entregar una carga que le tomaría unos 4 días completar. Era una ruta que conocía bien, algo rutinario para él. Todo iba sin complicaciones al principio, pero la segunda noche algo extraño ocurrió. Desde una cabina telefónica en una gasolinera solitaria, llamó a mi abuela. Era una noche helada, y mientras se abrigaba con su chamarra, su voz sonaba diferente, tensa, como si algo lo hubiera perturbado profundamente. Le confesó que, desde que dejó la ciudad, en cada parada que hacía, ya fuera para cargar combustible, tomar un café o usar el baño, notaba a una mujer. No se acercaba ni hacía nada llamativo, simplemente lo miraba desde lejos, envuelta en sombras y vestida de negro. Al inicio, pensó que era casualidad, tal vez alguien que coincidía en su camino o vivía cerca de alguna parada. Pero cuando la vio por segunda y tercera vez en lugares distintos, separados por muchos kilómetros, un mal presentimiento comenzó a crecer en él. No distinguía su cara, pero sentía sus ojos clavados en él. Esa presencia silenciosa lo ponía nervioso, aunque no entendía por qué. Mi abuela recordaba que, durante esa llamada, él le dijo con voz temblorosa, no sé quién es esa mujer, pero algo en ella me da escalofríos. Tiene una energía oscura, como si algo terrible estuviera por pasar. Mi abuela intentó tranquilizarlo, sugiriéndole que rezaría por él y que probablemente era solo cansancio jugando con su mente. Pero él insistía en que algo no estaba bien, que esa figura le provocaba un miedo que nunca había sentido. Ella logró calmarlo un poco, pidiéndole que descansara y llegara a salvo. Él lo prometió, aunque su tono seguía cargado de duda. Esa fue la última vez que hablaron. A la mañana siguiente, la policía llamó a mi abuela para informarle que mi abuelo había muerto en un accidente esa madrugada. El camión se salió de la carretera en una curva peligrosa y el impacto fue fatal. Mi abuela, en shock, apenas procesaba la noticia. Para la familia, fue un golpe devastador. Mi abuelo era un conductor experto y esa ruta no era nueva para él. Sin embargo, cuando mi abuela compartió lo que él le había dicho la noche anterior, algunos comenzaron a sospechar que esa mujer no era una persona común. Con los años, he oído teorías distintas, algunos creen que el agotamiento lo hizo alucinar y eso causó el accidente, otros, como mi abuela, están convencidos de que esa figura era la muerte misma, siguiéndolo para reclamarlo. Desde que escuché la historia, imagino a mi abuelo solo en la carretera, sintiendo esa mirada en cada parada, atrapado en un presentimiento que no podía evitar. Mi abuela siempre decía que él sabía que algo andaba mal con esa mujer, aunque no pudiera verla bien. Es fácil descartar estos relatos como supersticiones, pero tras conocer lo que vivió mi abuelo y cómo terminó todo, me pregunto si la muerte lo estuvo acechando desde el inicio, quizás disfrazada de esa figura en negro, como un aviso que no pudo descifrar. Hoy, al pasar por gasolineras solitarias con cabinas telefónicas, pienso en esa llamada y en el temor que él sintió. Me pregunto si, en sus últimos instantes, entendió quién era esa mujer y por qué lo seguía. Es una historia que me dejó más dudas que certezas, pero algo tengo claro, a veces, la muerte aparece de formas que no comprendemos, vigilándonos sin que lo notemos. Y quizás, como le pasó a mi abuelo, no haya escapatoria cuando decide que llegó tu hora. Hace unos años me ocurrió algo que no he compartido con mucha gente, en parte porque aún no lo entiendo del todo. Pero hoy siento que es momento de contarlo, porque hay cosas que simplemente escapan a toda explicación. Fue una noche cualquiera, había salido de la ciudad por la tarde con una entrega para un pueblo lejano. El trayecto iba bien, la carretera estaba calmada,
el cielo despejado y, aunque manejar de noche me pone algo tenso, me sentía en paz. A unas horas de mi destino, paré en una gasolinera pequeña para descansar un poco y comprar un café. Al regresar al camión, me topé con algo inesperado. Mi amigo de la infancia, Mateo, estaba ahí, apoyado contra la pared de la gasolinera, con la mirada perdida en el suelo. Me sorprendí al verlo, parecía agotado, con ojeras profundas y la ropa desaliñada. Lo extraño fue que no habló. Lo saludé con entusiasmo, pero él apenas me miró de reojo, sin responder. Su expresión tenía algo inquietante, como si no me reconociera. Le ofrecí llevarlo conmigo. Sube, te dejo donde vayas, le dije. Tras unos segundos, se acercó lentamente y subió al camión. Intenté charlar durante el camino, preguntándole cómo estaba o qué hacía ahí, pero él permanecía en silencio, mirando al frente con una cara de angustia que me desconcertaba. Suspiraba de vez en cuando, como si cargara un peso enorme, pero no decía nada. Decidí darle espacio, pensando que tal vez atravesaba algo difícil. Sin embargo, su mutismo me ponía cada vez más nervioso. Entonces, una llamada lo cambió todo. Contesté sin pensarlo y reconocí la voz de Mariana, la hermana de Mateo. Con voz entrecortada, me dijo: necesito que sepas algo. Mateo tuvo un accidente hace unas horas. Lo encontraron cerca del pueblo, pero ya no está con nosotros. Mi mente se detuvo. Le dije que eso era imposible, que Mateo estaba a mi lado, sentado en el asiento del copiloto. Pero al girar para verlo, un escalofrío me recorrió, su rostro ya no era el mismo. Su piel estaba deformada, su boca retorcida en una mueca de dolor y sus ojos llenos de un sufrimiento inhumano. Intentaba hablar, pero solo emitía sonidos guturales, como gritos ahogados de desesperación. El pánico me invadió. Mi corazón latía con fuerza y, sin darme cuenta, solté el volante un instante. El camión se desvió y chocamos contra unos árboles al borde del camino. El impacto fue brutal, recuerdo el estruendo del metal y los vidrios rompiéndose antes de perder el conocimiento. Al despertar, policías y paramédicos me rodeaban. Con urgencia, pregunté por Mateo, pero me detuvieron, estaba solo cuando llegamos. No había nadie más. Intenté explicar que lo había recogido, que estuvo conmigo, pero no me creyeron. Buscaron por todas partes y no encontraron rastro de él. Días después, salí del hospital. La familia de Mateo no entendía cómo pude verlo si había muerto horas antes de que lo encontrara en la gasolinera. Su accidente ocurrió esa tarde, mucho antes de nuestro encuentro. Desde entonces, me atormenta una pregunta: si Mateo ya estaba muerto, ¿a quién subía mi camión? Han pasado años y aún no sé si fue su espíritu o algo que tomó su forma. Lo único cierto es que esa presencia no era de este mundo, y siento que, de alguna manera, Mateo buscaba ayuda que no supe darle a tiempo. Soy Miguel, y llevo más de una década trabajando como camionero. La soledad de la carretera nunca me ha molestado, de hecho, disfruto del silencio y del asfalto que se extiende sin fin. Nunca fui supersticioso, pero hay cosas que he vivido en estos años que no tienen explicación lógica. Lo que voy a contarles es uno de esos episodios que trato de no recordar, pero que siempre regresa cuando manejo de noche. Fue durante una ruta larga, de esas que parecen no terminar nunca, desde el norte hasta el sur del país. Era una madrugada oscura, sin autos ni luces a la vista, solo el zumbido del motor y el traqueteo de la carga. Todo iba bien hasta que, en una curva, algo me llamó la atención por el rabillo del ojo, una sombra en el espejo del copiloto. Al principio lo ignoré, pensando que era un reflejo o un truco de mi mente cansada, pero la sensación no desaparecía. Con cada curva, esa sombra parecía moverse, tomando forma, como si alguien estuviera sentado a mi lado. Intenté concentrarme en la carretera, pero la inquietud crecía. Mis manos sudaban, y aunque buscaba excusas lógicas, quizás una mancha en el vidrio o el agotamiento, no podía engañarme. Esa silueta estaba ahí. Recordé historias de otros conductores, cosas que siempre descarté, pero en esa soledad, con esa presencia al lado, todo cambiaba. Entonces lo escuché. Un murmullo suave, como si alguien susurrara cerca de mí.
No quería mirar, temía lo que encontraría, así que mantuve los ojos fijos al frente. El sonido persistía, extraño, como si intentara decir algo sin formar palabras. Un frío intenso me recorrió, no del aire nocturno, sino algo más profundo, como si esa cosa quisiera entrar en mi cabeza. Aceleré, desesperado por escapar, pero el susurro no cesaba. Al fin vi una gasolinera y paré de golpe. Salí del camión, respirando el aire frío, tratando de calmarme. Me sentí absurdo por asustarme tanto, pero al acercarme al asiento del copiloto, vi algo que me heló la sangre. El asiento estaba lleno de marcas, como huellas de tierra, como si alguien hubiera estado ahí. No había explicación. Cerré la puerta y me quedé en la tienda un rato, sin contarle a nadie. Cuando volví al camión, seguí mi ruta con miedo y resignación, sabiendo que algo me acompañaba. Desde ese día, evito mirar el espejo del copiloto en esa carretera. No sé qué subió conmigo, pero creo que pudo ser el alma de alguien que murió ahí, incapaz de descansar. O tal vez algo más oscuro. Lo único seguro es que la carretera ya no me parece tan pacífica como antes. Soy Mario, y llevo más de 30 años manejando camiones por todo tipo de caminos. La soledad, las noches largas y las historias de terror en las paradas nunca me han intimidado. Este trabajo te enseña a ser práctico. Pero una noche, todo cambió, y aún no sé si lo que viví fue real. Ese día fue complicado. La empresa para la que trabajaba estaba en crisis, habían despedido a varios compañeros y yo estaba al borde de perder mi casa por deudas. Cuando me ofrecieron un trabajo urgente con buena paga, no lo dudé, aunque sonaba sospechoso. El cliente, un hombre de voz calmada, necesitaba llevar una carga a un almacén en las montañas antes del amanecer. Solo me advirtió, no abras el remolque, no hagas preguntas, solo entrega y cobra. La desesperación me hizo aceptar, aunque intuía que algo no estaba bien. Recogí el camión en una bodega vieja. El cliente, alto y delgado, me recibió con una sonrisa inquietante y me dio la mitad del pago. Salí cerca de la medianoche. Al inicio, todo parecía normal, pero pronto escuché ruidos en el remolque, rasguños, como si algo quisiera salir. Intenté ignorarlo, pero la sensación de que algo iba mal crecía. El aire en la cabina se volvió frío y pesado, y luego vinieron los susurros, como voces que no podía descifrar. Paré en una gasolinera para tomar aire. Los golpes en el remolque eran más fuertes, y el cajero me advirtió, esa carretera no siempre es lo que parece. Seguí, cada vez más nervioso. En una curva, las luces parpadearon y una sombra cruzó frente al camión. Frené, pero no había nada. Luego, en el retrovisor, vi una figura oscura mirándome desde atrás. Cuando llegué al almacén, el cliente me esperaba. ¿La oíste?, preguntó, sonriendo. No respondí, tomé el dinero y me fui. Pero algo se quedó conmigo. En casa, escuchaba golpes por las noches y sentía presencias. Una vez, en el espejo del baño, vi esa figura detrás de mí. Desde entonces, rechazo trabajos dudosos. Creo que transporté algo más que mercancía esa noche, algo que aún me sigue. Soy Carlos, camionero desde hace 15 años. Disfruto la soledad de la carretera y nunca creí en cuentos paranormales, pero hace 3 meses, en la carretera 57, viví algo que no olvido. Salí de Monterrey a San Luis Potosí de noche, como siempre. Todo iba bien hasta que, pasada la medianoche, sentí un malestar inexplicable. Paré en un área de descanso desierta, y el silencio era total, casi opresivo. Al volver a manejar, el tablero empezó a temblar ligeramente, y aunque el camión funcionaba bien, me inquietó. Luego, un susurro salió de la radio apagada, y un olor a tierra mojada llenó la cabina, sin razón aparente. En una gasolinera, el encargado me dijo que un deslave había enterrado autos años atrás en esa zona. No supe qué pensar. Esa noche dormí con todo cerrado, incapaz de descansar. Nunca volví a parar ahí, pero sigo sintiendo que algo me observó. Soy Rubén, con 20 años de experiencia como camionero. Hace meses, en una carretera secundaria de Veracruz a Oaxaca, vi algo que me marcó.
A las 1 de la mañana, en una curva, noté a un hombre parado al borde del camino, inmóvil. Pensé que necesitaba ayuda, pero no se movía. Lo vi de nuevo más adelante, y en una tercera curva, estaba en medio de la carretera. Frené, y aunque no distinguí su rostro, su presencia me heló. Me dejó pasar y aceleré hasta una gasolinera, donde el encargado me dijo que era un espíritu de un atropellado. Desde entonces, evito esa ruta de noche. Soy Octavio, y llevo años manejando trailers por México. Una noche, en un desvío solitario de Monterrey a Saltillo, vi una luz fija al borde del camino. Me inquietó, pero seguí. Al regresar de día, encontré una cruz vieja en ese lugar, de alguien que murió hace 10 años. Creo que esa luz era su alma, atrapada. Nunca volví a tomar ese camino.